El Jardín de los Presentes, un programa pensado para hablar de la cultura rock. Jueves de 21 a 23 por www.radiosoe.com.ar. Desde el barrio porteño de San Cristóbal, transmite SOE, 7 años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo a través de www.radiosoe.com.ar y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz. Radio SOE, condenados de rock, vivamos. Bueno, esto es un saludo para el Jardín de los Presentes de parte de Alfredo Rosso. Un orgullo que me consideren padrino del programa, un orgullo que sigamos rockeando. Chao, muchas gracias, hasta siempre. Marcas en el dial que marcaron generaciones. Las voces que transmiten música, contagian ideas y el placer por hacer radio. Las recordamos junto a Raúl Aurat. Ecos de voces. Acá, en el Jardín de los Presentes. ...22 días en toda la República Argentina. Esto es el Jardín de los Presentes, capítulo número 162 de la 4ª temporada. Y así como nos dijo y nos anunció la promo, el spot, ya con nosotros Ecos de Voces, ya con nosotros nuestro amigo Rally Aurat. ¿Qué haces, Rally? ¿Cómo andás? Buenas noches. Y encantado de estar acá, tomando de un buen brebaje, escuchando a Brenda Lee. I'm sorry, sí. Lo siento mucho. Y como muchas veces un conductor de radio rompe la Matrix y nos trae un material que de otra manera no hubiésemos accedido. Claro. Y por eso escuchamos a Brenda Lee. Y estamos hablando, para empezar a meternos en tema, de el Rafa Hernández, que has elegido para esta columna de Ecos de Voces del mes de agosto. Sí, del mes de julio, perdón. Claro, no tuve la posibilidad de poder escucharlo en los 80, porque estamos hablando de alguien que arrancó muy tempranamente, pero sí llegó en el año 87 y lo pude escuchar en ese piso 93. ¿Y viste como esos programas hoy en la primera mañana que hacen el pase? Sí. Que comparten unos minutos entre programa y programa. Bueno, así llegué a nuestro anfitrión de esta noche como un escritor que recomienda a otro. Claro, el Ruso Berea era nuestra Biblia. La Heavy Rock and Pop se emitía de lunes a viernes, pero claro, el lunes a las 0 era el domingo en realidad. Claro. Y los jueves no salía a la noche y ya el viernes no, estaba Carla Ritrovato, que ha pasado aquí por Ecos también. Y, o sea, sería un domingo. Y quien lo antecedía era el programa Piso 93. Y el Ruso abordó el programa con su editorial habitual y dijo algo así como: escuchen Piso 93, loco, es un programón. Te lo recomendó y ahí fuimos todos. Claro, sí, pero claro. Era eso, ¿no, Marian? La sensación de ir como las lianas de Tarzán, porque claro, no, para los millennials, ¿no? Claro. No había redes sociales, no había Google, no había forma de llegar de otra manera. ¿Con quién nos encontramos? ¿Con quién nos encontramos? Así descubrí al Rafa Hernández, a Rafael Hernández, más conocido como el Rafa, voz legendaria de la mejor época para mí de la rock and pop, y revelé también que era la voz artística y promocional de la radio, que también no se da tanto, ¿no? Que el locutor de una radio tenga su propio programa. Hace unos años volví a reencontrarme con su voz en las madrugadas de Nacional Folclórica, hoy hablamos de eso justamente, con el Rastrojero Fantasma, el Rastrojero Fantasma. Un programa meditado, elegante, clásico en su innovación, un artefacto radial de máxima pureza para mí. Me avisó el negro Julián, que estaba trabajando allí, y este programa fue la aparición y el regreso del Rafa, una voz legendaria, decía, que llegó a trabajar para Tato Bores, un animal de radio que hizo época al frente de Piso 93, y fueron 7 años maravillosos, del año 87 al 93. Y ahora vamos a hacer un paralelo con una banda que quise hacer eso. Pasaron todos, y donde yo tengo una anécdota también tan linda, esas noches escuchando el Piso 93 con el Rafa y con Claudio Kleiman, madre de Dios. Maravilloso. Yo digo 87-93 y digo mi adolescencia de Punta Rabo. Absolutamente. Se formó con Omar Serazuolo, al que agasajó con el título de su programa, un hombre de radio que habló siempre de su obsesión por los rescates y el cirujeo de la cultura. Este concepto es maravilloso, el cirujeo de la cultura. Hoy quisimos traerlo en esta nueva entrega de Ecos de Voces,
Mientras lamentamos que la raza de los locutores con la impronta del Rafa esté en lenta extinción. En lo personal me gustan los programas nocturnos, como Cuchillos de Palo, ¿no?, de Jorge Moya, como todo lo que está un poco al margen. Las madrugadas radiales suelen ser tan fascinantes como extrañas. Esos horarios destemplados en que la agenda del día ya es un bollo de papel, claro, ¿no? Y convoca a un tipo de oyente también un poco extraño, pero sobre todo leal. El tipo que te escucha a la noche te sigue. Gente que escucha con la atención que solo otorga la soledad y el silencio. Y hay que decir también que no solamente en la década del 90, que tiene que ver con este piso 93, había mucha gente sola esperando para encender la radio. Entre pastores, astrólogos, comentaristas del alma y otros diletantes, se ocultan alhajas que piden ser descubiertas. Qué bueno cuando uno detecta estos programas y los recomienda a un amigo. Hoy a través de un link, pero en ese momento era llamando por teléfono. En la década del 90, época de cambios hormonales e ideológicos, en mi caso encontré en piso 93 un lugar, como tantos otros pibes. Me acobijó en la larga madrugada entre comezones de avispas y Ferraris, épocas de sintonizar el dial en el 106.3. Ahí quedaba clavado, la radio con el volumen bajo, dormirme y no apagarla, y al otro día ir al colegio semidormido, pero feliz de salir al recreo largo de las 10:10 y comentar algún pasaje del programa. No compartíamos links, era face to face, ¿no? Y Piso 93 para mí fue una obra de arte que floreció franqueada por paradojas, claro, con una estética de rock y un homenaje a un hito de la cultura rock radial como fue el Tren Fantasma que nombrábamos recién, de Omar Serazuolo. Papo diría, son demasiados o son muchos pensamientos para una sola cosa, y esa cosa era un programa meditado, seductor, elegante, clásico en su modernidad, un artefacto radial en estado de máxima pureza en los 80 y en el 2019. Esto es importante también, rescatar cuando uno escucha un producto radial que no ha caducado, Marian, que sobrevive, ¿no?, a pesar de la tecnología. Y el que se entregaba al torbellino de esos pensamientos, el orfebre de esas delicadas artesanías radiofónicas que confunden estética y contenido, es un hombre que me inspiró potentemente para estar en un estudio de radio. El Rafa Hernández técnicamente es locutor, pero es mucho más. Un diletante que, encerrado como un murciélago sin tiempo, que se hunde en el océano de los libros hasta cargar sus apuntes llenos de material suficiente para una hora limpia y pulida. La importancia de traer material de más. Si sobra, no importa. No nos enojemos si quedan cosas afuera, ¿no? Claro. El Rafa contaba al aire haber descubierto a Larralde haciendo un tango, o a un tipo contando historias del Pombero, ¿no? Este duende fantástico que dicen que habitaba el litoral. Te llevaba para donde él quería y te subías a esa ola. El Rafa cartoneaba con rutinas posibles. Hugo el Carril cantando zambas, una poesía recitada por Hamlet Lima Quintana, el Cuchi Leguizamón divagando ante un auditorio en Alemania. La verdad, no podemos encasillarlo. Por eso, al momento de elegir el nombre para el programa, Robert Nesta Flowers, Roberto Flores, más conocido como Bobby Flores, nos decía lo siguiente. Piso 93. Pasen y vean. El nombre fue... Antojadizo. Sí, apareció ahí. Yo nunca quise que el nombre condicionara al programa de ninguno de los programas que yo hacía. Por ejemplo, si vos haces un programa que se llame Rock and Roll toda la noche... Claro. Y no puedes pasar dentro de 10 años tenés que pasar rock and roll. Claro. Que no quieras. Entonces siempre en esta radio se usó mucho eso, que después fue algo que fue tomado por otras radios también y mejorado. El nombre nunca condicionó nada. Piso 93 puede ser una cosa. Pero nada. pasaron cosas muy lindas porque la gente lo dibujaba. Piso 93. Pasen y vean. Antes de que continúes tu relato, quiero abrir el juego, quiero seguir abriendo el juego, quiero mirar hacia arriba, hacia algún lugar del estudio, preguntarle al éter, Rafa Hernández, ¿estás ahí?
Hola. Sí, no en un piso 93, pero con mucha atención a todos ustedes. Te perdiste la carita de nuestro columnista, Rafa. Muchas gracias, Rafa, por este rato. Es tan lindo tenerte del otro lado. Es también un regalo para nuestro amigo, nuestro compañero, que todas las semanas, todos los meses en verdad, nos regala una columna de estas. Te tocó a vos, queríamos que estés, y bueno, agradecerte, che. Y era algo así, Piso 93, era esta magia, esta locura. ¿Qué era Piso 93, Rafa? Era lo que nos gustaba hacer en ese momento. Después vinieron los biógrafos y se encargaron de endulzar el recuerdo. Yo lo vivía como una cosa cotidiana, muy feliz, que compartía con un montón de amigos, porque pareciera que esto fue una creación mía. Yo lo único que hacía era sentarlos al lado mío, a escribir, a divagar, a charlar, a programar, a elegir música. Y el resultado era ese programa que salía por ese parlante, que era único. No había una radio que le prestara atención a esa generación que hoy nos evoca, ¿no? Claro. Que no tenía otra cosa más que esos rock and rolls perdidos en la madrugada. Mientras toma aire mi amigo Rally Aurat, yo hoy cuando compartiste generosamente el evento, pusiste no será demasiado, ¿no? Y la verdad que no, porque, viste, la verdad sos tan importante para todos nosotros, para tantos como nosotros que nos animamos a un micrófono, Rafa. Mira, si sirvió para eso, creo que ahora, después de 30 años, puedo decir misión cumplida. Pero no lo hacíamos más que por el hecho de que no salía así, no salía eso. El programa no terminaba ahí cuando ustedes escuchaban el final, sino que después nos íbamos a Pipo a comer un tuco y pesto y nos quedábamos un par de horas más todavía soñando el próximo programa y charlando con amigos. En esa mesa estaban Enrique Cis, Miguel Rep, Sebastián Bores, Martín Pérez, que era, bueno, el co-guionista conmigo, un montón de amigos y hermanos Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, claro. Sergio Marchi, que por suerte siguieron en esto y todavía están, sé que es el padrino de ustedes, Alfredo. Absolutamente. Bueno, nada, sí. No nos mató el tiempo, nos está matando la edad. Pero bueno, acá estamos, cada uno tratando de hacer lo que puede desde los medios. A mí hoy no me resulta hacer no estoy viviendo un tiempo feliz, porque estoy en una radio que, bueno, le han matado el alma, así que estoy esperando que en octubre florezcan 1000 flores más. 1000 flores más, es verdad, sí, pero sobre todo que vengan más pibes, más jóvenes, claro. Y que empiecen a contar las historias que sabíamos contar, porque generacionalmente estábamos en nuestro mejor momento. Así que nada, eso, la vieja dama del éter, que es Radio Nacional, en este momento está muy de capa caída. Esta gente no entiende un pito de la vela, lo único que ha hecho es vaciarla, pero tranquilos, volveremos, o mejor dicho, volverán ustedes. Bueno, Rafa, una sorpresa que me dio acá Mariano Nieva, la verdad que estoy emocionado. Qué lindo. Bueno, ahora la pelota la tienen ustedes, así que jueguen lindo, diviértanos y háganlo bonito, porque antes que todo, qué sé yo, la radio es un hecho estético, además de informativo, de entretenimiento y demás, pero bueno, las noches pueden ser particularmente bohemias si hay alguien que siga soñando y poniendo ese sueño en antena, ¿no? Maravilloso, la verdad que no me quedé sin palabras, la verdad. Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Yo creo que es inmerecido. Vos sabés que cuando pase el tiempo, sí, le pasará a este programa lo que le pasó al mío. El recuerdo a veces se embellece y se agiganta. Tal vez no fue tan así, pero es lindo que me recuerden así, y lo agradezco. Rafa, quiero meter un poquito también en el rastrojero fantasma, ¿no? Digamos, en tu programa, de las noches también, y pensaba un poco que también vos no estás muy presente con tu voz, ¿no? Ahí en el programa, o muy poco. ¿Tiene que ver también con una postura, con haberte corrido un poquito y dedicarte solamente a una especie de curaduría con la música? Sí, es un poco eso. Yo me metí con dos géneros que prácticamente desconozco, que son el folclore y el tango, y encima estoy en una radio donde hay gente que sabe muchísimo de ese tema. Entonces lo que hago es respetuosamente pasar lo que a mí me conmueve, me gusta o me dan ganas de comunicar. Entonces me invento un personaje ausente que solamente hace un playlist lo más elegante posible para el agrado de las orejas, pero digo, no me metería mucho con esos temas, porque, bueno, justamente hay gente que sabe bastante. Bueno, uno de esos que ustedes acaban de nombrar era
un referente para mí muy importante, que es a pesar de que ya no está, Omar Serazuolo, claro, que era un erudito en ambos temas. Y lo conocimos por lo contrario, porque en realidad nos conmovía cuando presentaba rock and roll delirantemente en el Tren Fantasma. Entonces hice un mix de dos recuerdos. Una cosa desaparecida, que es el viejo rastrojero, que todavía algunos quedan, sí, dando muestras de aquella industria nacional que hicieron bolsa a estas bestias que nos gobiernan, porque fueron los mismos, y que no supieron hacer progresar la industria nacional. Y eso como esa chatita, como ese camioncito urbano que todavía camina por las ciudades, sobre todo en las chiquitas, en las del interior, con una carga muy preciada, que es el folclore, claro, que es tan rico y tan bonito en toda la extensión de nuestra patria, pero más que nada de la patria grande, porque tenemos unos músicos fabulosos, claro, en América Latina. Y bueno, porque mostrarlos es como mínimo la tarea que tenemos los que pretendemos contar alguna historia, ¿no? Rafa, Rally decía hace un ratito que vos acuñaste una frase, un término, esto de cirugiar un poco la cultura, y simplemente preguntarte un poco ¿dónde ibas a buscar? ¿Cuáles son los tachos, cuáles son los márgenes donde Antonio Berni radial? Claro. Es muy simple, todo eso que termina siendo Rastrojero Fantasma está tirado en la red. Lo que hago es juntarlo, ordenarlo y darle un toquecito de radio para ponerlo un poquito más bonito, si se puede. Es pura estética, es como una escultura musical que yo la hago en mi tiempo libre, porque lo hago acá en mi casa, en mi pequeño estudio. No se podría hacer en vivo ese programa. No, porque pensaba también en esta idea de Spotify, que uno pone un playlist donde no siente que hay un otro del otro lado. Saber que está el Rafa Hernández curando esas canciones es una forma también de sentir que uno está compartiendo una copa y de ir sacando los discos de su lugar y poniéndolos y compartiéndolos. Digo, también la importancia de escuchar música y no tantas palabras es eso, saber que estás vos del otro lado curándola, como decía recién Marian. Es que es un respeto que uno siente por los creadores. Nuestros músicos populares son muy importantes y están muy vapuleados, o mal manejados, o manejados comercialmente, o solamente te enterás cuando hacen un show. Siempre hay como una agenda que te impone una urgencia que es cortar tickets, y esto es justamente todo lo contrario. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, tranquilos, un tema de Cuchile y Samón, y que no tenga que ser un aniversario de nada, claro, que nos dé placer, y descubrir una canción nueva, todos esos poetas ahora están sonando, están los viejos y los nuevos, están sonando en la red, y lo único que uno hace es coser ese patchwork, que es una palabra que no me gusta mucho, pero creo que define la cosa. Es como un crochet interminable de cosas bonitas que uno va poniendo una atrás de la otra, no secuencialmente, en eso, pero se denomina playlist, que hay de todos los géneros. A mí me sale hacer esto ahora, y lo hago con muchísimo cariño, pero esa copa se va llenando de unos vinos que te van avisando los buenos amigos. Che, escucha esto, prestale atención a aquella mina, mirá qué nuevo esto. Claro. El tango está más vivo que nunca. Hay folcloristas que salen de la academia, pero tocan con un alma que parece vieja y apenas tienen 30 y nada, o 20 y pocos. Así que sigue siendo conmovedor. Nunca hubo más música que ahora, y está lindo poder contarla y mostrarla. Claro. Rafa, yo te quiero preguntar, esta es la pregunta de él, ¿es cierto, Rafa Hernández? Yo tengo mi corazoncito ricotero, y bueno, las noches con los redondos de ricota ahí en Piso 93 son de antología, están subiendo afortunadamente a las redes algunas de ellas, y ¿es cierto que en un departamento tuyo, en una videocasetera de aquel entonces, vieron por primera vez con el Indio y los Redondos el video de Masacre en el Puticlub? Bueno, sí, es verdad, ese video lo hizo el hermano de Sky, que era profe de cine en la escuela de Avellaneda, si no estoy citando mal, que es el único video original que tienen Los Redondos. Claro. Y en esa época yo era más pudiente que Los Redondos y tenía una videocasetera, y Alfredo Rosso tenía la otra. Entonces nos alternábamos en el departamento de Alfredo. ¿Güemes y Serrano puede ser? ¿Güemes y Serrano por ahí? Exactamente, sí. Bueno, nada, en mi primer departamentito, así que me pude pagar con mi laburo. Y sí, vinieron Los Redondos, estuvo la gente del programa, Alfredo, el Indio, Sky, qué sé yo.
y de ahí nos fuimos a comer a la vuelta a Germán, que también ya cerró, un restaurante muy lindo, que estaba a un par de cuadras. Pero eso era parte de la cotidianidad. Yo no sabía que después los redondos iban a ser semejantes redondos. Eran amigos con los que nos juntábamos a tomar un vino, a charlar y divagar hasta tarde, qué sé yo. A veces incluso hasta nos veíamos de día. Que era muy raro en esa época. Claro. Y eso se trasluce en las notas que uno puede escuchar ahí en YouTube, como decía recién, ¿no? Digo, esta cosa tan íntima, tan cómplice entre el Indio, vos. Yo tengo grabada hace muchos años, después apareció hace poco en las redes sociales. Yo la grabé en cassette. Yo me sentía, yo vivía en un buen ambiente con mis viejos, Rafa. Y en el año 91, a días, a meses de la muerte de Bulacio, estuvo todos los redondos menos Semilla Bucciarelli con ustedes, con vos y con Claudio, hablando del caso Bulacio, ¿no? Que fue conmovedor, y un colimba que llamó por teléfono, que pedía que lo larguen. Yo tengo todo guardado eso. Y bueno, y me acuerdo que un momento ustedes dicen, loco, si no es aguante lo que está pasando afuera. Era un grupo de pibes con una radio en la vereda, una noche de mierda, de frío y de lluvia, escuchando Piso 93, ¿no? Una cosa que, bueno, nada. Eso es lo que también te queríamos contar y de alguna forma te queríamos transmitir, lo que ha significado ese programa en particular, vos, Claudio y toda esa gente maravillosa de esa rock and pop, ¿no? Pasaba, bueno, volviendo al fenómeno de los redondos, ellos no sabían que iban a ser los redondos, estaba detonándose eso, y yo recuerdo que a la primera marcha por el pibe Bulacio fueron los redondos, pero se desvirtuó muy rápidamente, porque la gente se animaba a ver al rockstar, ¿viste? A pedirle un autógrafo al Indio. El Indio, bueno, el medio paranoico que es, no supieron cómo manejar, pero nunca le sacaron el culo a la jeringa, siempre se hicieron responsables de cada una de las cosas que iban sucediendo. Después todo creció desmedidamente y bueno, todo el mundo ahora tiene una opinión formada, ya sea a favor o en contra. Fue tan grande el fenómeno que se volvió como inmanejable, ¿no? Claro. Pero en esos, si ustedes recuerdan, en esos reportajes que venía del Indio y de Sky, se miraban como dos viejos amantes. El Indio siempre decía, yo no es que estoy tocando con y quisiera tener el guitarrista de YouTube, quiero tener a Sky, y ya lo tengo. Claro. Se había elegido y bueno, eso funcionó durante muchísimo tiempo. Y ser testigos de eso, nosotros no éramos más partícipes que justamente que eso, ¿no? Tener la suerte de poder mostrarlos y pasar un rato y curtir un poco de música y tomar algo y después irnos a comer. Claro. No mucho más que eso. Eran orfebres, artesanos. ¿Y cómo has vivido el cambio ese tan brusco que vino también, lo digital, el más media, la música en una nube? ¿Cómo has vivido ese cambio, Rafa? Yo maravillosamente bien. Yo siempre estuve como queriendo dar un pasito más adelante. Ya en esa época yo hacía mis primeros ensayos digitales que no fueron muy exitosos porque no existía el hardware para hacerlo sonar. Nos facilitó mucho las cosas. Bueno, de hecho, el Rastrojero Fantasmas lo hago en mi casa. Y no hablo como Guerrero Martínez. Exactamente, claro, pero el negro lo hacía análogamente, era un capo. Claro, y no le erraba ni un segundo. No, en absoluto. Qué maravilla. Además se escuchaba después, te digo, porque muchos de esos programas salían en Radio Nacional, o son mis compañeros o de trabajo, y a uno le dice, che, cabeza de tuna, te has equivocado otra vez con el tiempo. Porque estaba medido no al minuto, al segundo. Sí. No, pero el negro ese rompió toda la serie, es muy distinto a todos. Tan rockero como una vez nos contó nuestro padrino Alfredo Rosso, como bien marcaste vos, Rafa, que él fue el primero que pasó acá en Argentina el Atom Her Mother de Pink Floyd. Por ejemplo. Claro. Sí. O se escapaba con Larralde y estaba toda una tarde. El programa duraba como 3 o 4 horas y pasaba herencia para un hijo gaucho 3 o 4 veces. Claro, hay una anécdota con el Sgt. Pepper, dice, terminó de escucharlo, 30 y pico de minutos, y dijo, qué bueno, escuchémoslos otra vez. Bueno, esa es la habilidad de esos tipos que ya han roto el molde. Vos sabés que nos quedan 2 viejitos que yo adoro, particularmente uno es muy conocido, que es Héctor Larrea, y otro gran patriarca nuestro, a pesar de que lo tienen devaluado ahí por buena gente, peronista supongo, que es Marcelo Simón, que es como director de FM Folklore, del Cacha, ¿viste? Porque estuvo en todas las épocas, estuvo con todo el mundo, se acuerda absolutamente de todo, y te puedes mandar en gana de María Santísima, no puedes engañar con nada, tiene una memoria muy eficaz,
y además es también un gran contador de historias, un gran amante de la lengua, no solamente de la propia, conoce todas las lenguas aborígenes y las manifiesta y las cuenta con un respeto que nos lo hace descubrir y amar de alguna manera especialmente. Son los dos últimos especímenes de su raza, y ahí sí se acaba con ellos, porque ya no están ni Carrizo ni están el Negro Martínez, y quedan estos dos patriarcas maravillosos, y todavía siguen soltando pájaros cada vez que se enciende el micrófono. Agradeciéndote mucho este alto en la noche, Rafa, la verdad que es un gusto enorme para nosotros, nos quedaríamos un rato largo, pero bueno, ya es tarde también, y bueno, nada, lo que sí te voy a convocar en algún día que nos puedas venir a visitar aquí. Estamos en San Cristóbal, no estamos muy lejos donde vivís vos, así que para charlar un rato largo con vos y bueno, yo compartir y aprender. Me gustaría que confrontemos música, saber qué estamos escuchando. Dale. Te tomo la palabra para que de aquí a poco organicemos un poco eso y hablemos de música, y hablemos de la vida, de todo. Contá conmigo. Rafa Hernández. La otra, y una cosita más. Sí, dale. Ustedes son los herederos, ustedes no es que son los herederos, ya tienen la herencia en sus manos. Inviértanla bien, porque no quedan programas como estos. Así que háganlos crecer y a volar juntos. Agradecerte es poco, Rafa, por todo, por aquello, por esto, por lo que viene. Gracias. Bueno, vamos a parafrasear, citarlo de nuevo al Flaco. Mañana es mejor. Así que bueno, nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Qué maravilla. Un cariño grande para todos ustedes. Un gran abrazo, Rafa. Chao. ¿Cómo seguimos, no? Digamos, bueno, son cosas que... Qué peso, ¿no? Aparte de todo lo que nos dijo. Son cosas lindas que nos pasan, tantas cosas lindas que uno vive aquí, que uno vive haciendo este tipo de cosas, y teniendo los maestros tan cerca también, porque la verdad que yo sinceramente se me ocurrió, porque te lo dije, Rally, cuando me dijiste que ibas a hablar del Rafa, que yo venía pensando en él, no sé por qué, venía pensando en él, lo tengo en Facebook, a tanto cruzamos alguna cuestión así en las publicaciones, somos compañeros, y bueno, se me ocurrió escribirle. Y enseguida, sin mediar palabra, me dijo, sí, contá conmigo. Y también fue un regalo para vos, amigo, así que nada. Te lo agradezco muchísimo, porque además cuando uno piensa en términos de una columna, es que es contarle al oyente quién fue el personaje, quién es ese eco de voz que uno tiene que rescatar. Y poder traerlo así en tiempo real, es la sensación de que estás en el banco y Orteguita en el 94, ¿viste? Claro. Te pasan la pelota y de alguna manera también es... Lo escucho a Rafa y él relativiza también su talento, ¿no? Él decía que hago todo en casa, en mi escritorio, pienso mucho el programa, lo cambio, lo borro, lo mío es puro entusiasmo, y edito con guantes de box. Eso me parece genial, la idea de editar con guantes de box, saber de tus limitaciones, me parece que eso también es importante, porque es un artista también, en definitiva, de saber hasta dónde uno puede llegar. Lo que decía él de la musicalización, de un lugar donde hay tanta gente que sabe tanto, y la humildad de aprender de eso. Claro, y a propósito de su paso por FM Folclórica, él decía que el folclore tiene algo que el rock no tiene: pasado. Y eso me parece genial también, porque de alguna manera nosotros salimos de las mesas largas para salir a escuchar al tío Alberto que cuenta la misma anécdota, para ir a ver a Los Redondos, y ahora volvemos al Cuchi Leguizamón, volvemos a Atahualpa, el final es en donde partí. Que nuestros ídolos de rock and pop hoy estén en FM Folclórica es una forma también de este concepto, ¿no? Y escuchamos a Nel Diana ahí de fondo, el folk rock, la idea de la tierra, ¿no? De volver a las raíces. Esto de no tener la importancia, no tener dónde mirarse, ¿no? Digo, de alguna manera. Esto que decías vos recién y que el Rafa lo mencionaba, el folclore tiene pasado. Digo, tenés donde poder mirarte, tenés donde decir, papá, voy bien por acá, ¿no? Claro. Digo, el rock no lo ha tenido y se fue haciendo también a los tumbos también. Sí, digo, ¿no? Parecía que se acababa con la colimba de Elvis, con la renuncia de Little Richard al rock para ir al Evangelio. La muerte de Lennon. La muerte de Lennon, después quizás, ya para finales de los 50 se hablaba de que el rock terminaba. Y que los Beatles venían a traer algo que era, una cosa de adolescentes que iba a pasar. Era menudo para un tipo de 30 años. Se iba a terminar la cuestión. Y al escucharlo al Rafa, uno percibe que extraña a sus pares, como ver parar una pelota a Ortigosa, como habrá sido ver jugar a Albrecht o a la oveja Telch. Y al escucharlo uno extraña, y hablamos de Herrero Martínez, ¿no? Que con sus pausas, los Carrizos con su sapiencia, los Larrea y los cambios de clima. Claro, un comentario nomás dice, y hablábamos recién de Guerrero Martínez, hacía su programa desde la casa, se juntaba con su operador histórico, Frank Boga, y jamás el toque de la hora caía
un segundo tarde o después. Caía exacto. Una muestra del rigor con el que se laburaba. El Rafa estuvo en Radio Nacional y fue rescatado luego de un ostracismo obligado, una enfermedad de la que no se quiere hablar, demasiado que lo dejó afuera del combate sin voz. La idea del programa propio lo conversó y hablamos también con el director de Folclórica para Volver, y Marcelo Simón le dijo una sola y mágica palabra: Avanti. El Rafa, así como los Stones homenajearon a los Negros Bluseros, homenajeó al Tren Fantasma y supo recibir en varias oportunidades a una banda de La Plata que nos solía dar muchas notas, Patricio Rey. ¿Te suena? Lo escuchamos entonces en el piso 93. Para nosotros poder dedicarle este espacio y nuestro tiempo a una de las bandas más queridas, creo, de nuestro país. Yo diría que es la mejor, pero eso no cambia las cosas. Sigue siendo mi opinión. Pero para eso hemos requerido otras opiniones, Indio. ¿Querés escucharlas? Sí. Vamos a las opiniones. Los dañinos. Los dañinos, los del Pogo. Los del Pogo. Preguntas a Quilombo. Quilombo, ¿qué le preguntarías al Indio? ¿Por qué dejaron de hacer el circo que hacían antes? ¿Por qué ahora ya son, digamos, una especie más profesional de música? Suben, tocan y se van. Bueno, los Redondos nunca tuvieron una obsesión a la que arrastraban gente por una cuestión ideológica o de conceptos estéticos. Es decir, lo que sucedía... Esa es una pregunta que me han hecho ya antes algún periodista. Y yo en ese momento lo que le decía era que sí, que quizá uno debiera aceptar que los Redonditos fueron en su momento más ambiciosos en la propuesta. Pero los Redonditos nunca tuvieron un plan a confirmar con gente que traía compulsivamente. Siempre fueron un espacio ganado casi sin darse cuenta entre la gente. Y en esa época salíamos de recorridas y veíamos a Enrique Sims en un pub, a Kiki Schwartz en otro. Es decir, si los Redonditos aceptan esa parte de no digo culpa, sino bueno, se aceptan lo suyo. Es decir, debemos aceptar que todos éramos más ambiciosos. Hoy no es tan fácil salir a dar una vuelta por los pubs y encontrarse con cosas conmovedoras. Claro, maravilloso, ¿no? El Indio, Rafa Hernández, una noche. No digo, yo, la verdad... Tranca, ¿no? No. Y los presentó como una de las bandas más queridas, o sea, sí. No habló en términos musicales. No. Ni en la grandilocuencia de nada. Y abrió el micrófono además para preguntarles a los oyentes por qué habían cambiado. Una locura. No había redes sociales, muchachos. Cambiaron los Redonditos en 1988, fíjate vos. Claro. Y bueno, ganaron un espacio casi sin darse cuenta, dice el Indio. Época del Bayón para el ojo idiota, ¿no? Claro, digo, también un arte de tapa con una instalación. Digo, para quienes por ahí estaban más familiarizados con las muestras de pintura, ir a ver una instalación. Y nombra al gran Sims, bueno, en fin, el Rafa hizo sus inferiores como debe ser, ¿no? Primero fue oyente, después llegó a hacer alguna suplencia de Serazuolo. Siempre es así, ¿no? Uno arrima la oreja al parlante y después intenta arrimar la voz al micrófono. El Rafa es la continuación del Tren Fantasma. Tenía la mejor música por los discos, claro, que traía Morano, que traía de afuera, y la mejor presentación y una locura lisérgica increíble. Serazuolo deliraba entre tema y tema y te ponía en las nubes. El Rafa pegó sus primeros pininos en la FM Rivadavia, donde arrancó el tren. Tenía el pelo largo, toda una declaración de principio. Era rockero del Expreso Imaginario y con una valijita se había alejado de su pueblo y de sus padres, que nunca lo entendieron. Vino a Buenos Aires en plena dictadura y se hizo de abajo en pensiones infames, y gracias al prodigio de una voz luminosa y firme, pasó de Rivadavia del Plata, donde, claro, fermentaban el germen de la rock and pop con el 9 PM, ¿no? De Lalo y la Negra a la cabeza. Cuando Del Plata empezó a naufragar para convertirse en una radio de música latina, recibió el llamado de Raúl Fernández para sumarse a la rock and pop de Greenbank. Al principio solo había música, era la prehistoria. Arrancó como locutor, participó del diseño creativo, fue la voz principal oficial de la emisora e incluso el autor de la célebre frase publicitaria de la radio más conocida, Rock and Pop, donde el rock vive. La escuchamos. Séptimo mandamiento.
Respetarás a tus mayores, sobre todo a los Stones, Hendrix, Zeppelin, Doors, AC/DC, Purple, Rock and Pop, donde el rock vive. Qué emoción, boludo. Qué emoción que es escuchar todo esto, por Dios, qué viaje, qué recuerdos, qué momentos. Digo, nada, la verdad que increíble. Si hay algo que también que cumple esta columna es justamente conmovernos y viajar hacia esos lugares también que nos han hecho tan feliz y de que tenemos el recuerdo tan vivo también, porque nos pasa eso, ¿no? Digo, 26 años del fin del piso 93 y está como está latente. Y tranquilo, no soy millonario, decía el Rafa. Más bien soy modesto y pelotudo. Cuando le preguntaban sobre esa época, claro, la fantasía de todo tipo estaba lleno de guita. Lleno de guita. Claro, y la Rock and Pop fue el alma pater, ¿no? de piso 93. Un programa de aristas legendarias en el que era tan importante lo que pasaba en el estudio como lo que continuaba, que nos decía recién el Rafa, ¿no? Esto dice nosotros, ¿no? Terminando el jardín y siguiendo, porque uno no baja. Quizás para quienes escuchan radio, quizás no lo saben, uno queda muy arriba. Sí, es difícil bajar. Es difícil bajar. Bueno, en este caso el lugar era Pipo, hasta quizás las 4 de la mañana. Pasta y pesto. Con eso, si no bajás con eso. La Rock and Pop había hecho trizas la idea de una FM que era sinónimo de música lavada. Ese concepto que Serú Girán definió en su canción Frecuencia Modulada. Tanta música absurda, es mejor que comiences a hablar. Lo más importante de la época pasaba en esa radio como fotografía de lo que ocurría y también como creadora de contenidos. Piso 93 era lo alternativo de lo alternativo y aparecía siempre en un borde, un poco paria. Laburaba muchísimo para el programa, pero a escala humana, a charlar, a tomar fernet. Los redondos pasaban por ese programa, pero los redonditos no eran los redonditos, eran amigos de la banda. Y así, en 2017 salió el libro La vida es otra cosa, los poemas de Piso 93, que reúne algunos de los textos de Martín Pérez. No voy a indagar en la pata literaria, este programa ya cuenta con la columna Fuego a Discreción, ¿no es así? El Rafa Hernández escribió a la manera de prólogo: viajar es muy útil, hacer trabajar la imaginación. Cosas así decían en la radio. En el libro podemos encontrar viñetas de un programa que encendía la noche con palabras más o menos elegidas y provocadoras. Lo importante es que lo pudimos escuchar al Rafa en vivo. Todo y nada ha cambiado. El Rafa Hernández sigue impactando en cabezas desveladas y desprevenidas. Y para terminar, solo decir que Piso 93 fue la profundización de su propia obra, que tiende al anonimato. Así lo quiere él. Trabajó de arreglar matafuegos y sifones Drago, pero también recibió premios TEA, ¿no? En el 92 por Piso 93. Fue la voz artística de La Roca. Y así. Hizo las correspondientes inferiores de locución. Nunca me voy a olvidar que tuve que dar la noticia de la muerte de John Lennon. Y con John Lennon, el hombre que dijo: cada persona es el reflejo de la música que escucha, nos despedimos de este nuevo especial de Ecos de Voces, aquí en el Jardín de los Presentes. Un hombre invisible no tiene mucho más para ofrecer que voces, sonidos, música, la ilusión de la belleza. Una poética, sólido y honesto como un rastrojero. El Rafa Hernández. El Rafa Hernández. Se le va la vida en esta delicada y maravillosa tarea de la magia de la radio.